Listo, perfecto. Ya por acá está grabando. Nuevamente buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. La clase de hoy pues realmente también va a ser corta, entendiendo. Yo entiendo pues que este horario no es el horario más cómodo. Entonces vamos a arrancar aquí de una. Vamos a hacer lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y pues una vez terminemos, de una, acabamos la clase. Entonces, listo. La clase pasada, muchachos, bueno, en este caso muchachas, nosotros estábamos viendo los indicadores de estructura, ¿cierto? Nosotros vimos vimos que era la coautoría, cómo se relacionaban los autores, ¿cierto? Cuál era la importancia de esta interacción nacional, internacional. Vimos todo esto, pues anteriormente ya vimos otras cosas como los indicadores de cantidad, de calidad, por países, vimos que era bibliometría, ¿cierto? Ya hemos visto como toda esta parte. Entonces el día de hoy, pues no considero que es necesario que hagamos la introducción teórica que hemos venido haciendo. Ya como hoy vamos a profundizar en la parte práctica de los indicadores de estructura, pues vamos a seguir con esto mismo. Ya la teoría la tenemos, entonces vamos de una vez a la práctica. Profe Willer, ¿cómo está? Buenas tardes, Sebastián. Grupo, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Entonces, listo. No sé si a todos les llegó el correo que yo les envié con los archivos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Alguno no les llegó o todos tienen conocimiento de esta parte? Sí, yo los tengo. Yo también recibí el correo. Súper excelente. Entonces, igual si alguien no tiene los archivos del día de hoy, me dice y de uno se los mando. Voy a compartir por acá pantalla. Perfecto. También pudieron descargar bien el software que vimos de la clase pasada. ¿Tuvieron algún inconveniente o lo pudieron descargar bien? Pues yo no tuve ningún inconveniente para descargarlo, Sebas. Súper. ¿Los demás tuvieron algún inconveniente o lo descargaron bien? Bueno, por aquí nos dice Steve que también le quedó bien instalado. Entonces vamos a continuar con esta parte. Que era lo que veníamos viendo la clase pasada, ¿cierto? Cuando nosotros ya tenemos el software instalado y cuando nosotros abrimos, como vimos, este es como el pantallazo inicial que nosotros nos trae, que es como la interfaz del programa, ¿cierto? Entonces, cuando ya nosotros estamos en esta parte, esperen, me dan un segundo, por favor, qué pena con ustedes. Listo, qué pena con ustedes, chicas. Y bueno, chicos. Sigamos, entonces ya nosotros tenemos este pantallazo acá, que es el que nos arroja directamente la interfaz de la herramienta que nosotros vamos a utilizar, que es en inglés todo, ¿cierto? Pero aún así siendo en inglés, pues realmente es muy fácil de manejar. Entonces, para que vayamos en materia, de los archivos que yo les envié hoy, todos son archivos de Excel, pero da la característica que son archivos que son denominados CSV, que es como el formato que nos trae directamente la base de datos Scopus cuando nosotros descargamos, ¿cierto? Que son archivos separados por comas. Entonces, con esos archivos que son separados por comas, son con los cuales nosotros vamos a trabajar aquí en esta herramienta de VozViewer. Entonces, ¿cierto? Para nosotros, ya sin más introducción de lo que es esta interfaz y con qué vamos a trabajar, cuando nosotros vamos a insertar un archivo con el cual nosotros vamos a trabajar, pues realmente va a ser muy sencillo, ¿cierto? Y ya ahorita les voy a explicar toda esta parte de acá. Entonces, todo esto de abrir, de manual, pues aquí hay un manual y está como la información de quiénes son ellos, quiénes son los caras de VozViewer, pero pues realmente no es necesario que nosotros lo abramos, siempre nos vamos a venir aquí donde dice Create, ¿cierto? Que es la primera opción. Entonces, cuando nosotros le damos acá, él nos trae otras tres opciones.
Entonces vamos a seleccionar siempre, siempre, siempre esta que está en la mitad, que es crear un mapa basado en información bibliográfica, ¿cierto? Que nosotros estamos trabajando con información bibliográfica. Entonces, listo, cuando nosotros seleccionamos esta opción, pues le damos siguiente y nos trae aquí otras tres opciones y nos pregunta, bueno, esa opción, esa información bibliográfica, ¿de dónde la estamos trayendo? Entonces, sencillamente, aquí entonces vemos las opciones, Web of Science, Scopus, Dimensions, etcétera, ¿cierto? Aquí tenemos muchas opciones. Nosotros estamos trabajando con Scopus. Entonces, aquí lo vemos, lo seleccionamos esta primera y le damos siguiente, ¿cierto? Entonces, espera un segundo. Listo. Cuando ya nosotros estamos acá, entonces él nos dice, bueno, yo seleccioné una opción que me traía varias bases de datos, ¿cierto? Miren, por aquí está Web of Science, Scopus, Dimensions y PubMed, ¿cierto? Entonces cuando nosotros le damos siguiente, pues él aquí nos dice, bueno, seleccióneme con cuál es con la que están trabajando. En este caso nosotros vamos a trabajar con Scopus, que es con la que venimos trabajando desde el inicio. Entonces ya seleccionamos Scopus. Cuando nosotros seleccionamos Scopus, listo. Entonces él me pregunta, ¿cuál archivo van a trabajar? Le damos en los punticos de acá y buscamos el archivo. Entonces aquí vamos a seleccionar uno de los archivos que yo les mandé hoy, que es con el que venimos trabajando, que se llama Gross Domestic Product, que es lo mismo que Producto Interno Bruto. Entonces uno busca el archivo, lo selecciona y le da OK, ¿cierto? Entonces él aquí me lo carga. Entonces él me está diciendo, bueno, este es el archivo, está en tal ubicación dentro de su computador. Entonces cuando ya hemos seleccionado el archivo, le damos siguiente y nos trae hasta esta parte. Hasta acá vamos bien. Sí. Listo. Súper. Entonces, bueno, cuando ya nosotros cargamos el archivo, ya nosotros le dijimos al software, listo, vamos a trabajar con tal información bibliográfica que ha sido descargada desde la base de datos Scopus, ¿cierto? Sobre eso es con lo que nosotros nos vamos a basar. Entonces aquí, en este punto, Bosbeer me dice, bueno, y con esa información bibliográfica, ¿qué es lo que quiere hacer? Entonces aquí me están diciendo que quiero hacer un análisis de coautoría, un análisis de concurrencia, ese análisis de coautoría si va a ser por autores, si va a ser por organizaciones, si va a ser por países, o si el análisis de concurrencia va a ser con las palabras clave, que ya vimos en la base de datos que hay palabras claves que pone el autor y palabras clave que vienen indexadas automáticamente, ¿cierto? Entonces ya aquí es donde vos bien nos dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? De aquí, por poner un ejemplo, bueno, yo quiero ver cómo se están relacionando los diferentes autores que están trabajando sobre el Producto Interno Bruto en Colombia, ¿cierto? Que cómo están interactuando, cómo se está conformando esta comunidad científica alrededor de esta temática. Entonces, listo, yo quiero coautoría por autores, ¿cierto? Ya lo determinamos y yo le doy siguiente. Entonces él aquí me está preguntando, bueno, ¿cuál es el número mínimo de documentos por autores? No, yo quiero yo siempre selecciono aquí uno. Por ejemplo, yo me vengo aquí a uno que hayan interactuado por lo menos una vez. Pero si han interactuado por lo menos una vez, miren que él aquí me va a traer 1032 resultados y eso se me va a hacer muy tedioso. Entonces yo voy subiendo. Bueno, no, que hayan interactuado dos veces. Entonces mire que ya aquí me bajan un montón de resultados. Pasa de 1032 a 86. Vamos a seleccionar estos 86 y vamos tanteando, ¿cierto? Si es muy tedioso o si por el contrario son muy poquitos y con eso vamos como calibrando a ver cómo nos va quedando. Entonces le doy siguiente, entonces aquí simplemente me Sebas, está perdón. confirmando. Hola. Ay, ¿cuál sería el ideal? Pues que Realmente sea lo más ideal, reducido, que perdón. sea más reducido, pues ¿cuál sería el ideal ahí cuando dices que tenga una participación o dos? Eso Como no para... realmente cuando nosotros hablamos de un ideal es complejo, ¿cierto? Pero mire que digamos que para nosotros trabajar con una interfaz que sea entendible, digamos que desde que aquí diga menos de 200, pues ya es trabajable. Igual eso ya lo vamos a ver enseguida. Es más, voy a poner solo uno que me traiga todos estos resultados y vamos a ver cómo nos va a quedar. Entonces ya nosotros
digamos que no hay un número como tal ideal, que bueno, que a partir de este cifra es bueno, sino que ya eso depende de cómo nosotros queramos trabajar. Entonces, mire, verás, vamos a dejar este uno solo como para el propósito de esta respuesta, ¿cierto? Vamos a dejar todos los 1032. Entonces, siguiente, él nos confirma aquí, él nos dice, no, no se puede pasar de, bueno, él me trae automáticamente 1000. Entonces, vamos a poner aquí, o dejamos los 1000, o ponemos 1032, lo mismo. ¿Cierto? Entonces él aquí me está confirmando todos los 1032. No los voy a leer. Entonces simplemente le doy finalizar y acepto. Entonces mire que él aquí ya me está trayendo los autores que se han relacionado eh, mínimamente una vez para trabajar en conjunto. Entonces él como me está trayendo la información. Entonces mire que él aquí me la está trayendo por decirlo en colores. Entonces bueno, principalmente estos que están en azul se están relacionando. A estos que están en rojo se están relacionando, los que están en amarillo, los que están en verde, pero también hay unos que se relacionan entre colores. Por ejemplo, mire este Álvarez Espinosa se está relacionando con los del amarillo, con uno de los del azul, con uno de los del rojo, ¿cierto? Ha trabajado en conjunto con diferentes autores. Entonces, si nosotros digamos que queremos hacer una información más global, pues podemos decir, bueno, así me está sirviendo. Pero si yo por el contrario vengo de otra vez cargo toda la información y digo, no, me parece que esos 1032 son muchos, vamos a pasarlo a 86, ¿cierto? Siguiente, siguiente y finalizar. Entonces, mire que él aquí ya me está, a pesar de que la gráfica se ve aparentemente más grande, realmente me está disminuyendo el margen, ¿cierto? Porque mire que ya solo tenemos unos que se han relacionado por aquí en color verde, estos que han trabajado mínimo en 2 ocasiones y estos que han trabajado también mínimo 2 ocasiones, que son los del clúster rojo. Entonces ya nosotros somos los que determinamos, bueno, ¿será que con el número inicial eran muchos? O si realmente necesito que sean más poquitos, o si con el contrario yo pienso que esos estaban bien, ¿cierto? Ya nosotros somos los que determinamos cómo nos parece que queda más adecuado para el análisis, ¿cierto? Entonces, listo, supongamos que ya nosotros queremos trabajar con esto. Ya tenemos esta información, sabemos que hay unos autores que se están relacionando por este lado, tenemos otros que se están relacionando por este lado, pero estos también están teniendo relación con algunos del lado verde. Entonces, listo. Bueno, pero es que, bueno, me parece que yo no lo quiero analizar por círculos. Por ejemplo, si yo selecciono acá, quito la opción círculos y selecciono esta, acá me lo está trayendo como los nombres un poquito más organizaditos. Ya está un poquito más legible y se nos va haciendo como menos tedioso. Eso es como un mapa de cómo se están interrelacionando, pero ya lo vamos leyendo como de una manera más sencilla. Que el objetivo de todo esto, pues, no es tener un análisis bien complicado que alguien vea un gráfico y no sepa interpretarlo, sino que nosotros sabiendo cómo, digamos que teniendo una interfaz aquí sencilla, podamos interpretarlo rápidamente, saber qué nos está diciendo y entender cómo nos contribuye esto para la investigación que estamos realizando. Entonces, listo, ya tenemos esto acá. Entonces, bueno, ya yo soy el que determino si los quiero más grandes o más pequeños. Por ejemplo, yo aquí le puedo aumentar el tamaño, puedo disminuirlo, ¿cierto? Yo puedo jugar con esto, toda esta parte. Entonces resulta también que hay unas diferencias, por ejemplo, unos autores que han interrelacionado más frecuentemente que otros. Si yo aquí le quito esta parte, yo digo, no, quiero que me los muestre todos con el mismo tamaño, que no me discrimine si algunos han trabajado más o menos, solo quiero que me muestre quiénes han trabajado en conjunto, pero por decir, si el contrario, yo quiero que esta variación en el tamaño me la discrimine, pues aunque en este caso todos han trabajado casi que la misma cantidad de veces, pues aquí me pone unos un poquito más grandecitos que otros, ¿cierto? Pues en este caso no hay mucha diferencia, es por lo que les digo, han trabajado casi que en la misma cantidad de ocasiones, pero hay ocasiones en que puede estar este cuadro muy grande y este, por ejemplo, muy chiquitico, para que el mero mapa me esté diciendo, bueno, este ha tenido mayor interrelación y a su vez esta interrelación que es más, digamos que más grande, ha sido con los autores tal, tal, tal y tal. Si yo me paro, por ejemplo, en este autor, puedo ver que se ha relacionado con todos los demás otros autores, ¿cierto? Ha hecho trabajos en conjunto con todos los demás. Por el contrario, con algunos otros, por ejemplo este, solo se ha relacionado con los que están en el clúster verde, igual que este. Entonces, por eso digamos que hay esa variación en el tamaño. Estos están un poquito más chiquitos, ¿por qué? Porque se han relacionado solo con los de este lado, mientras que estos están un poquito más grandes, ¿por qué? Porque se han relacionado con todos, y así pasa con todos, ¿cierto?
Entonces aquí podemos ver que todos estos autores han hecho trabajos en conjunto, todos estos rojos, y en algunos otros trabajos han hecho con los que están a este lado, ¿cierto? Ya nosotros vamos viendo cómo se compone como esta comunidad académica o científica alrededor de esta temática. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver esto, pero bueno, resulta que yo quiero ver, ya no quiero analizar cómo se han dividido estos grupos de trabajo, sino que quiero ver cómo han interrelacionado en el pasar de los años, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono esta opción de acá y él me dice, ¿cierto? Él me cambia totalmente los colores y me dice, bueno, mientras más amarillo es una interrelación más reciente, mientras más morada, pues es una conexión o una interacción científica que se ha dado pues más en el pasado. Ya nosotros leemos aquí esta informacióncita y la interpretamos. Entonces vemos que toda esta interacción que hemos visto a este lado, que estaba en rojo en el otro lado, es una conexión que se ha venido dando en los últimos años, que es del 2018 hasta la actualidad, ¿cierto? Mientras que estos de acá, que eran los que menos relación habían tenido, estos dos han trabajado principalmente por allá en el 2014 o antes, mientras que estos han tenido como una participación un poquito más transversal en el tiempo y digamos que ya nosotros lo vamos categorizando conforme a esta tablita que tenemos acá, ¿cierto? Ya es la que nos va diciendo a nosotros, bueno, cuáles son las conexiones que se han dado en los últimos años, cuáles son las conexiones que llevan un mayor tiempo, ¿cierto? Que han sido establecidas con mayor periodicidad. Si nosotros, por ejemplo, volvemos a trabajar aquí en esta parte seleccionando uno solo, que eran los 1032, digamos que le damos aquí finalizar y vamos a volver al mapa inicial, ¿cierto? Que era este de acá. Entonces mire que es exactamente lo mismo. Entonces me dice, bueno, acá tenemos varias conexiones, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, ¿cierto? Pero ¿cuáles han sido más recientes? ¿Cuáles son los autores que en la actualidad vienen trabajando en conjunto, ¿cierto? Podemos ver que son estos de acá en amarillo, exactamente como el mismo esquema. Bueno, mientras más morado, más tiempo lleva. Entonces vemos que todos estos de acá se han conectado, sí, son varios autores, pero han sido conexiones que se han dado en el pasado, más que en el tiempo reciente, son conexiones que se han dado antes. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, acá otra vez, quiero analizarlo por colores, aquí sí puedo ver un poquito más esa variación de tamaños. Si yo le quito todo el tamaño, mire que todos los cuadritos son iguales y simplemente me muestra cómo se han estado conectando los diferentes autores. Mientras que si yo le doy todo el cambio, mire que aquí me está diciendo, bueno, hay tres autores que han estado conectándose más, que tienen como una mayor participación. ¿Cómo podemos ver nosotros eso? Si nos paramos en uno solo, vemos que han trabajado con todos los colores, ¿cierto? Entonces ahí es donde se nos va presentando como esas conexiones entre diferentes autores. Aquí tenemos como un mapa de densidad que, como les mostré la clase pasada, pues no es que nos diga mayor cosa, ¿cierto? Es como un mapa de calor que nos dice, bueno, hay como una interacción por aquí, otra por acá, ¿cierto? Pero eso no es muy útil realmente para nosotros hacer un análisis. Entonces, listo, nosotros aquí ya tenemos, por ejemplo, esta conexión, ya sabemos cómo están interactuando los autores. Entonces, si yo vengo y voy a crear otro, ¿cierto? Yo le doy otra vez create, él me guarda automáticamente el paso a paso. Mire que ya no tengo que seleccionar el segundo, sino que ya está siguiente, ya está ahí, ya me seleccionó Scopus, ya tiene el archivo, ya no tengo que cargarlo otra vez. Entonces ya no quiero ver cómo están interactuando los autores, yo quiero ver cómo están interactuando las organizaciones, ¿cierto? Te la selecciono, le doy siguiente y me vengo acá. Entonces aquí veo que tengo un total de 819 organizaciones en total, ¿cierto? Pero entonces yo necesito que él me determine cuando mínimo las que han interactuado una vez. O sea, no me va a traer 819 organizaciones aquí, como lo pudimos ver. Aquí no hay 1032 autores, sino de los 1032 autores, quienes han trabajado en conjunto, que es el objetivo pues de todo este análisis que estamos haciendo. Entonces, listo. De estas 819 organizaciones, yo quiero que me traiga las que por lo menos han trabajado juntas una vez. Le doy siguiente, siguiente, finalizar. Entonces aquí vemos que la interacción entre las instituciones realmente es muy débil, ¿cierto? Hay muy poquitas y acá me las está trayendo casi que de forma lineal. Pues me está trayendo un mapa que no es muy cómodo para trabajar. Entonces, bueno, ya determinamos que así no nos sirve como
como mucho, no podemos hacer un análisis muy efectivo. Entonces, bueno, ya hicimos con uno, vamos a ver con dos qué me sale. Entonces, con dos, bueno, realmente es, aunque aquí no lo está trayendo como más distribuido, pues la conexión es aún más débil, porque solo nos está trayendo un grupo aquí de instituciones que se están relacionando, ¿cierto? Entonces, ya vemos que este análisis aquí, pues no nos está diciendo mayor cosa, o si nosotros queremos interpretarlo, pues nosotros podemos decir, bueno, entre autores ha habido una buena conexión, pero entre las instituciones no están trabajando en conjunto, ¿cierto? Hay una conexión científica muy débil que hace que todos estén trabajando o las instituciones estén trabajando de forma aislada, ¿cierto? Y esas instituciones, esa conexión de estas poquitas instituciones se ha dado bueno, aquí no me está trayendo la escala, solo me está trayendo 2017, o sea, esa conexión se dio en el 2017, se dio una vez y se dio entre estas y ya, o sea que este elemento no nos está diciendo técnicamente nada. Entonces, ese lo descartamos. Entonces, nosotros venimos aquí y creamos otro. Entonces, ya hicimos por autores, vimos que por organizaciones no hay mucho por analizar. Entonces, listo. Vamos a analizar cómo están haciendo, cómo están trabajando, cómo están interactuando científicamente los países. Entonces, me vengo aquí a uno, vemos que hay 76 países en total. Pues yo quiero ver quiénes han trabajado cuando mínimo una vez en conjunto. Entonces, le doy finalizar, tan y él me trae acá todo esto. Mire, esta variación de tamaño, esta es la parte donde más nosotros la podemos ver plasmada, porque cuando nosotros hicimos el análisis bibliométrico por cantidad, vimos que obviamente, pues si estamos trabajando Producto Interno Bruto en Colombia, pues es Colombia donde más se frecuenta esta investigación. Si nosotros queremos ver la proporción, pues mire que aquí ya nos dice, bueno, Colombia abarca casi la totalidad de los estudios, ¿cierto? Por acá seguido Estados Unidos, pero realmente no es que nosotros queramos ver un gráfico aquí con Colombia grandote y los demás por acá chiquiticos, ya uno lo va nivelando, como lo quiere ver, de modo que uno pueda ver que Colombia tiene una relevancia importante, pero pues sin opacar tampoco a los demás. Entonces ya nosotros vemos que por aquí hay una conexión. Colombia ha estado trabajando en conjunto, si nosotros nos paramos en Colombia, vemos que ha estado trabajando con los del lado amarillo que son Uruguay, Argentina, Perú, Brasil, Chile, México. ¿Cierto? Que son países latinos. También vemos que se están desarrollando por allá con Reino Unido, con China, con la India, con Estados Unidos, Portugal, etcétera, 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 ¿cierto? Estos grupos aquí de diferentes colores son países que principalmente hacen trabajos en conjunto. Entonces, por aquí tenemos a Turquía, tenemos a Suecia, tenemos a Rusia, tenemos por aquí en los azules Australia, Canadá, Austria, Italia, Sudáfrica, etcétera, ¿cierto? Aquí tenemos un montón de países. Entonces, bueno, yo no quiero ver tantos países, yo quiero ver los que mínimo han interactuado dos veces, ¿cierto? Que me reduzca como la cantidad. Te le doy siguiente, siguiente, finalizar. Y él me trae ya aquí un poquito menos de países. Todavía siguen siendo muchos, pero ya nosotros aquí vamos viendo que el mapa se nos acorta un poquito, o al menos en la cantidad de colores que hay. Entonces seguimos viendo obviamente a Colombia aquí como el país más importante y siempre lo vamos a ver porque es el que más estudios tiene. Entonces vemos por aquí que ha tenido relación con todos los demás, ¿cierto? Excepto por aquí con Taiwán que se me escondió. Pero entonces si ya nosotros tenemos esta información aquí, bueno, ya sé cómo se están dando estos grupos científicos a nivel de país, ¿cierto? ¿Qué países están interactuando con cuáles? Quiero ver esas interacciones en qué momento se han dado. Entonces ya sabemos exactamente lo mismo, que mientras más amarillo, pues es una conexión más reciente y mientras no es morada, son conexiones que se han dado con una mayor antelación. Entonces vemos que Estados Unidos, por ejemplo, que tiene importantes conexiones con casi todos los países, pues empezó todas estas conexiones por allá antes del 2012, o sea, del 2012 para atrás, o sea que es el país de los países que tiene conexiones más antiguos, mientras que Colombia, si bien es el que más conexiones tiene, no las tiene tan antiguas, por allá en el 2006, 2006, 2007 aproximadamente. Entonces ya nosotros a partir de esto pues vamos haciendo como los diferentes análisis. Ya nosotros vemos cómo interactúan los países, vemos cómo interactúan los autores, vemos cómo interactúan las organizaciones, ¿cierto? Las instituciones. Entonces ya hicimos todo este análisis de coautoría. Antes de hacer el de concurrencia, ¿alguna pregunta? Sebas, todo va muy claro hasta ahora.
Súper. Los demás. Sí, de acuerdo, está muy claro, gracias. Excelente, listo. Igual si tienen alguna pregunta, ya saben que como no en este momento no puedo ver Teams, no puedo ver si levantan la mano, abren el micrófono y de una me la hacen. Entonces, listo, ya nosotros vimos cómo es esta interacción científica, esta interacción académica, ya sabemos cómo se comportan los diferentes grupos de estudio, ¿cierto? Alrededor de una temática que ya nosotros seleccionamos. Entonces, bueno, yo quiero ver algo, quiero complementar algo que nosotros ya vimos, y es las palabras clave, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas que más han surgido de esta investigación de Producto Interno Bruto? Entonces, esto es lo que nos va a decir el análisis de concurrencia. ¿Cuáles son esos temas, esas temáticas, esas palabras clave que se relacionan con la investigación que nosotros estamos desarrollando? Entonces, aquí tenemos la opción que todas las palabras clave o solo las que han puesto los autores o solo las indexadas. Nos vamos a seleccionarlas todas o pues ya eso queda a criterio de cada uno, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo un total de 2517 palabras. Si yo me vengo aquí, él me va a traer un mapa gigante. Vamos a ver cómo nos lo trae. Acá me está delimitando la búsqueda a 1000. Vamos a dejarlo ahí. Pues ya de ahí sería como un exceso realmente. Entonces vamos a darle siguiente. Obviamente aquí hay palabras que no nos van a servir mucho. Por ejemplo, yo no necesito saber nada que me esté diciendo Colombia. Pues yo sé que estamos hablando sobre Producto Interno Bruto en Colombia, pero no necesito saber qué dice Colombia ni Producto Interno Bruto, porque yo ya sé que estamos hablando de eso y esa es la de las que más nos va a traer, ¿cierto? Entonces ya tenemos todo esto, o simplemente las dejamos. Ya, es que cada uno es el que determina qué pone y qué quita, dependiendo del objetivo que tenga de investigación. Yo, por ejemplo, para este caso no quiero ver ni Colombia ni Producto Interno Bruto, así de sencillo. Entonces le damos siguiente, él nos carga y nos trae el mapa. Vemos aquí un momentico. Sebas, el punto ahí es que por defecto ya todos los artículos me van a hablar de Producto Interno Bruto. Sí, o Por sea, ejemplo. exacto. Si nosotros estamos investigando sobre Producto Interno Bruto, ya sabemos que en las palabras clave generalmente nos va a salir Producto Interno Bruto, ¿cierto? Es como por defecto. Pero si nosotros estamos hablando de Producto Interno Bruto, pues a mí no me interesa saber que la palabra clave es Producto Interno Bruto porque me parece como una obviedad. Ya si nosotros la queremos dejar, pues es genial. Pero pues en este caso digamos que no nos interesa saber que los autores están hablando de Producto Interno Bruto cuando ese es el tema central. ¿Listo? Listo. Entonces, listo, cuando nosotros cargamos todas las palabras, mire que él aquí nos trae un chorrero de cosas, de unos colores, otros, pues aquí nos está trayendo mucha información. Y realmente esto no es que nos diga mayor cosa, ¿cierto? A nosotros no nos interesa saber todo este chorrero de información que es muy difícil de interpretar. Yo no podría aquí saber, bueno, cuáles sí, cuáles no. Aquí me está trayendo es que Perú, Brasil, México, ¿cierto? Entonces yo me vengo acá, concurrencia, ya sabemos que esto nos lo trae aquí por defecto, nos va guardando la información, todas. Entonces, listo, no. Voy a dejarlo aquí con los de 5 a ver qué nos trae. Uno va tanteando. Y además quitamos Colombia, quito Producto Interno Bruto. Podría hasta quitar los otros países o dejar estos, ¿cierto? Ya eso queda a criterio de nosotros. Y aquí ya, a pesar de que siguen siendo todavía muchos, pues ya hay menos colores. Vemos que hay una relación de algunas palabras clave con otra. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, cuando nosotros vemos que están hablando de inflación, digamos que todos estos verdes tienen una relación, inflación, cointegración, crecimiento económico, ¿cierto? Son temas que se están asemejando, que yo quiero ver cuáles se han dado con mayor frecuencia. Acá recuerden que aquí nosotros ampliamos y miramos cuáles son más grandes y vemos, evidentemente Colombia es el más grande. ¿Por qué? Pues porque la investigación es sobre el Producto Interno Bruto en Colombia justamente, ¿cierto? Y no nos sorprende. Pero ¿qué otros términos vemos así que resalten? Crecimiento económico, humanos, por ejemplo, ¿cierto? Por aquí vemos eh, diferentes términos, análisis de los beneficios de los costos, pues tenemos un poco de temas, ya nosotros digamos que cuando vamos a hacer el análisis, nosotros determinamos, bueno, cuando investigamos sobre el Producto Interno Bruto, resulta que esta investigación se relaciona con tal y tal tema.
pero también se relaciona con, se puede evidenciar que se aborda no solo en Colombia, sino por ejemplo en Bélgica, Francia, España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, etcétera, 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 ¿cierto? Por aquí ya nosotros tenemos diferentes términos con los que nosotros podemos como complementar nuestra interpretación, como decir, bueno, acá tengo unas palabras clave, pero estas palabras clave, ¿qué me están diciendo? ¿Qué significan? ¿Qué me dicen? Es cierto, aquí, pero bueno, yo no quiero ver esto tan grande, y así sucesivamente. Exactamente lo mismo por tiempo. Yo puedo decir, bueno, y este es un análisis que se hace muy frecuentemente. Estas son todas las palabras clave. Yo aquí ya no estoy determinando cuáles se relacionan con cuál, sino cuáles digamos que han caído en un poco de desuso, pero cuáles son las palabras más recientes. Para yo decir, bueno, las palabras que se relacionan con Producto Interno Bruto en la actualidad son tal, COVID-19, epidemiología, salud pública, etcétera, etcétera. Para yo decir, bueno, si yo quiero hacer una investigación sobre Producto Interno Bruto, pues bueno, yo voy a hablar sobre temas tendenciales, yo no voy a hablar sobre un tema que ya no es importante, que ya no es trascendental para la academia, sino que voy a tocar un tema que bueno, que tiene relevancia, que es importante. Un segundo, por favor. Listo. Entonces ya sabemos aquí cuáles se relacionan, ¿cierto? Entonces no solo la relación, sino bueno, estos temas son actuales, estos temas cayeron en desuso, estos temas son importantes, estos no, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, alguna pregunta también con respecto a esta interacción de las palabras claves derivadas? Sebas, yo tengo una preguntita aquí. Claro, Eh, recordando lo que dijiste al comienzo, cuando no te interesaba que apareciera lo de Producto Interno Bruto, y también me acuerdo que en la ecuación estaba Colombia, ¿no? También no sería redundante que volviera a aparecer Colombia. exacto. De hecho, por eso al principio yo había quitado Colombia. Es más, no sé ni siquiera por qué lo volví a poner. Yo había quitado Colombia porque, bueno, si nosotros estamos investigando sobre el Producto Interno Bruto en Colombia, pues es Pues, redundante que nosotros puede ser analicemos. redundante. Exacto, entonces eso, digamos que eso también depende, aparte de la lógica que nosotros le metamos, de los objetivos que nosotros tengamos, ¿cierto? Pues yo ya sé que estamos hablando en Colombia, no me interesa ver Colombia, sé que estamos hablando de Producto Interno Bruto, pues no me interesa ver Producto Interno Bruto, ¿cierto? Entonces yo le quito la selección y miro exactamente qué es lo que me está derivando. Aquí ya me está trayendo eso, ya me está quitando esas dos y me está diciendo, bueno, tengo tales y tales palabras, estas palabras moraditas pues se han visto, pero son palabras que se han visto en tiempos pasados, mientras que estas amarillitas pues son las palabras que tenemos en la actualidad. Listo, Seba, gracias. Súper, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces igual si tienen alguna pregunta, de una. Entonces, yo también hoy les mandé un archivo que teníamos sobre, digamos que eso es otra investigación aparte, pero no es una investigación que está en desarrollo, sino una temática aleatoria que era transformación digital y entonces vamos a trabajar con ella. No sé si en este momento todos la tengan, por favor me confirman. Pues yo ya la tengo. Ok, listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy, pues aunque es un ejercicio muy sencillo, ya sabemos cómo se hace cómo se construyen todos estos mapas. Vamos a hacer como un ejercicio ya un poquito práctico que nos va a servir también como para el tiempo de la certificación. Decir, bueno, aprendimos a aplicar esto, aprendimos a aplicar lo otro, y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento. Entonces vamos a ir de atrás para adelante. Entonces, tenemos ya el software y tenemos ese otro archivo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Entonces, van a abrir el software, van a crear los diferentes mapas con este archivo y cuando los tengan construidos, ¿cierto? Vamos a compartirlos, vamos a hacerlos entre todos, que nos quede aquí la evidencia que ya ustedes saben aplicar esta parte y terminamos entonces la clase de hoy.
Listo, entonces van a abrir este otro archivo e inicialmente vamos a hacerlo de a uno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el mapa de coautoría por autores, lo van a hacer que sea entendible y les voy a dar unos 10 minuticos y lo hacemos en conjunto, ¿listo?
Profe Willer, ¿estás por acá? Listo, muchachos, ¿qué? ¿Cómo van? Bien, Sebas, aquí cacharreándole a al Boss Viewer. Listo. ¿Terminaron o necesitan que les dé otros minutos? Pues si quieres, muestro
Lo que hice, pues fue algo muy sencillo, pero para que veas pues como la... De una. Vale, espero yo compartir por aquí pantalla. Adelante. Dame un segundito. Yo creo que ya es cierto. Sí, ahí se ve bien. Eh, bueno, aquí yo lo hice por autores. Eh, pues que tuvieran al menos eh, dos, dos coincidencias. Sí, y pues me basé como en el archivo que me enviaste, el de, ¿cómo era la cuestión? El de transformación digital. Ese, ese fue el que hice. Súper, Ya perfecto. tengo es que cacharrear con ese de, ven, bueno, la pregunta también era, por ejemplo, es que ya hace rato no manejaba esto, y a veces pues como uno lo tiene que abrir desde la descarga, porque no sé pues todavía si se puede poner un icono en el escritorio. Yo, por ejemplo, puedo dejar esta, o sea, digamos, hice este análisis con estos autores, si los puedo dejar acá y luego crear otro o se me cruza ahí la información. Tú sabes Listo. que lo conoces un poquito más. Perfecto. Entonces, si quieres, antes de darte respuesta a esto, que es lo próximo que les voy a mostrar y pues ya para que terminemos la clase de hoy, no sé si de pronto en este momento con el archivo que tienes, podrías también mostrarnos cómo hacer este análisis por países para que miremos, lo vamos haciendo. Si tenemos dudas, los vamos respondiendo y ya te muestro cómo guardar la información. Listo. Entonces le doy aquí en crear. Ujú, Igual pues el que nos habías dicho. Basado en ujú. información bibliográfica. Bueno, con lo que no he podido yo es con el tema de estos otros formatos. Pues, Pues por ahí, ejemplo, si yo construyo mi propia base de datos en un documento en Excel con los elementos, por ejemplo, autor, nombre de la afiliación, pues la afiliación institucional, el título del documento, tipo de documento, el año, las citaciones. ujú. No he podido con eso, pues como para que este Voice Viewer me haga ese tipo de análisis. Listo. Bueno, pero entonces hagámoslo por partes y ahorita me respondes también si hay respuesta. Exacto, exacto. Listo. Bueno, aquí ya yo lo tenía. Ujú, Entonces, países. ujú. Mm, Toda esa parte pues no se toca, se deja quieta. número máximo de países por documento. Pues Espera, aquí dale me cambia. primero siguiente. O sea, ya seleccionamos que lo queremos por países, dale siguiente. Exacto. Ahora sí. Dice, hay, que aquí es que hay que 16 países. Exacto, 16 países en total. Y ahí está seleccionando los que mínimo hayan trabajado juntos 5 veces, ¿cierto? Que es el numerito 5 que tienes ahí. Exacto. Entonces ya, epa. Exacto. Bajémosle para que, pues, pero eso me queda muy grande la matriz, ¿cierto? De pronto, Es, es- Eso es lo que muy, podríamos determinar. Si quiere, déjalos con esos que hayan trabajado mínimo 3 veces, a ver qué nos sale. Ujú. listo. Bueno, habrá unos que trabajaron solitos, ¿o qué? Ujú. Excelente, súper, súper bien. Entonces ahí ya nos está trayendo los países, nos está mostrando cuáles son las conexiones que se han dado más
más viejas, cuáles son las más recientes, ¿cierto? Mientras más amarillita sea la línea o el puntico, en este caso el círculo, pues es más reciente la conexión, ¿cierto? ¿Alguna duda con la interpretación? ¿Alguien tiene una duda de cómo se crean estos mapas, estas redes, antes de darle las dos respuestas que le debo? A todos les dio lo mismo, alguien le dio diferente, alguien no pudo. Ve, me queda la duda. Ah, bueno, no, es que sí, cambiamos de tema. Sí, es que tenía todavía el Producto Interno Bruto y estaba buscando Colombia, pero no. Exactamente. En este caso, aquí Alemania sería uno de los que más ha trabajado el tema. Ujú, exactamente. Que lo ha desarrollado con mayor frecuencia, que ha tenido mayores interacciones y esas interacciones vemos que no han sido las más recientes, pues conforme a este periodo de tiempo es de las menos vigentes que vemos por allá en el 2019, que no es tan vieja realmente. Ok. Listo, pero entonces aquí ya vemos nosotros cuáles son los países que se están relacionando, cuáles se están relacionando más, cuáles se están relacionando menos, cuáles se están relacionando en los últimos años. Listo, ¿alguna duda con esta parte o algún aporte? ¿Alguien le dio algo diferente? No, pues, por ejemplo, yo hice también de países como lo hizo Astrid, ¿cierto? Que es la que está proyectando. Me dio igual, pero, por ejemplo, en mi caso, creo que para interpretar lo que acabas de decir es más fácil verlo en el de densidad, Sebas, en el siguiente, no es de la En mitad, el, sino en el último. en el último, en el que en el mapa de calor. Sí, es más pues cuando se refiere a países, Ujú. se ve como cuál es el país que más, por ejemplo, es más fácil verlo así, cuando se refiere a qué país es el que más trabaja con la información. Exacto, aquí podríamos hacer el análisis como, bueno, vemos que hay diferentes grupos, pero hay unos que se han desarrollado con mayor intensidad, ¿cierto? Pero realmente pues yo casi nunca utilizo este mapa porque, pues, no sé, digamos que si uno lo va a pegar en un documento o algo, pues queda como muy hostigante, por decirlo de alguna manera. Pero sí, si se trata de hacer el análisis, uno puede ir al mapa de densidad y decir, bueno, aquí se ve claramente que el tema de la interrelación científica se concentra alrededor de Alemania y otros países como Portugal, como Italia, como Grecia, ¿cierto? Pero es súper válido lo que acabas de decir. Entonces, listo. Entonces, dando paso a lo que me preguntaba hace un momento Astrid, si quiere, voy a compartir pantalla yo a partir de este momento. Te doy respuesta a las dos cosas y damos por finalizada la clase de hoy. ¿Listo? ¿Les parece? Gracias, Sebas. A usted, muchas gracias por habernos compartido entonces esta parte. Yo aquí todavía tengo el mapa del Producto Interno Bruto. Bueno, voy a dejar ese que es la misma cosa. Entonces, la segunda pregunta que me decías era con respecto al archivo, si usted construye, cierto, si usted digamos que tiene un archivo en Excel y tiene la información de los autores, de la afiliación y todo eso, ¿cómo haría, cierto? ¿Cierto? Esa era la pregunta. Sí, Sebas, lo que pasa es que yo he intentado hacer ese tipo de análisis con BotWeaver, pero construyendo, pues no descargando mi base de datos de una, porque es que yo no utilizo una sola fuente de información, digamos, yo no utilizo solamente Scopus, yo no utilizo solamente Web of Science o PubMed, cualquiera, yo voy construyendo, digamos que estoy haciendo una revisión de no sé, los autores más importantes en cierto tema, pero entonces ellos tienen publicado en diferentes fuentes de información y yo voy construyendo mi base de datos. Entonces no he podido con eso porque VozBeaver como que me recibe solamente información en la que está pues como establecido en esos formatos que recibe y no me deja hacer ese tipo de pues como de conexiones pues o no he podido, no sé por dónde es. Si tú me puedes ayudar sería genial. Listo. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que realmente VozBeaver nos discrimina mucho con respecto al origen de la información, que es lo que nosotros vemos en esta parte. Entonces aquí nos dice, bueno,
la información viene de tal, de tal, de tal o de tal, ¿cierto? El problema es que nosotros no tenemos aquí cómo hacer un cruce de información, ¿cierto? De cómo hacer, por ejemplo, aquí yo tengo información de Web of Science y tengo información de Scopus, pero realmente aquí tendría que hacer o un análisis separado o, pues, la verdad nunca he ensayado si yo puedo hacerlo, por ejemplo, juntar solo todo en un archivo y digamos que basado en un formato, porque es que lo que nos hace esto es decir, bueno, ya está parametrizado, tiene un algoritmo, la información está diseñada de tal y tal y tal forma. Entonces, a partir de eso es que ellos ponen aquí dónde viene la información, para ellos saber cómo la parametrizan. Otra cosa que yo considero, pero que realmente no he ensayado y sería una buena opción, es, por ejemplo, descargar información de diferentes bases de datos, pero pasarlas todas a un mismo formato, ¿cierto? Supongamos que yo tengo una información que viene de Scopus y otra de Web of Science. Entonces, bueno, vamos a dejar, por ejemplo, la de Web of Science. Entonces, la información que yo tengo de Scopus la copio y la pego a este archivo, pero siguiendo el mismo formato, así como me viene descargada desde acá, dejarla organizada de la misma manera, de modo tal que Vosbeer me la reconozca, ¿cierto? Porque para eso es que ellos me preguntan de dónde viene, para ellos saber qué algoritmo utilizar, cómo parametrizarla, ¿cierto? Sebas, pero te cuento que yo lo intenté y no me Ujú. dio, en serio. Siendo parametrizada exactamente de la misma manera. Pues lo intenté como con dos fuentes, pues que provenían de dos fuentes y no Sí, me dio. Entonces, bueno, toca volverlo a intentar y de pronto pues te haré saber si logro hacerlo, pero yo lo de intenté. hecho, de hecho me parece súper curioso y créanme que también lo voy a hacer, porque yo generalmente trabajo con Scopus, pero sí me parece súper curioso y pues podríamos intentarlo, no sé, probar diferentes alternativas, mirar a ver si algo se puede hacer o pues si en definitiva no se puede, para digamos que tener diferentes alternativas. Listo, no recuerdo cuál era la primera pregunta. Ujú. Es que tengo tantas preguntas, qué pena. No sé, no me acuerdo. No sé si alguien se acuerda. Mm, no, Sebas, no me acuerdo. Qué pena Ah, contigo. bueno. Ah, no, antes qué pena yo que me concentré mucho en esta última parte que omití la primera pregunta. Igual si hay más preguntas. Ah, bueno, para la información, para guardar la información, que es lo otro que les voy a explicar en este momento. ¿Cierto? Que si se nos perdía, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo ya tengo este mapa y por X o Y cosas de la vida yo digo, no, este mapa me sirve, me voy a quedar con él. ¿Cómo hago yo para tener esta información? Entonces, cuando ya nosotros tenemos el mapa creado, aquí hay una opción que se llama Screenshot. Screenshot lo que hace es como tomarme un pantallazo y guardármelo como una imagen. Entonces yo le doy acá, él me trae aquí. Listo, ¿dónde la quiere guardar? Ah, bueno, yo la voy a dejar aquí y voy a ponerla aquí en prueba. Y le doy guardar, ¿cierto? Entonces él ahí ya me lo guardó. Entonces yo vengo y examino, a ver, ciclos de formación, clase 6 y él me trajo esto, prueba, me trae una imagen. ¿Cómo me quedó? Me quedó ya el mapa aquí guardado y no pierdo la información. ¿Me repite, Sebas, por favor, ese procedimiento que está muy chévere? No lo... Claro que sí. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, aquí el mapa creado. Supongamos que yo ya quiero guardar este, me quiero quedar con este. Yo consideré que este mapa me sirve para la investigación que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, listo, ¿cómo yo migro esta información? Aquí en las opciones de al lado de mapa me trae en la última una que dice Screenshot, ¿cierto? Que es la cuarta opción. Yo le doy acá clic y él me dice, bueno, ¿dónde la quiere guardar? Selecciono cualquier lugar de mi computador que yo la quiera guardar y pongo el nombre pues, del archivo con el que yo quiero guardar la imagen. Le doy guardar y ya en ese momento ya busco que si me haya quedado efectivamente, me vengo, clase C, yo la guardé acá y me la guardo. Aquí Oh, está. excelente, muchas gracias. Está muy buena ese dato. Muchas gracias a usted por la pregunta, profe. Entonces, ¿alguna duda de cómo se guarda la información, de cómo se crean estos diferentes mapas?
Por mi lado está bien, Sebas, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un aporte? Listo, entonces ya no siendo más el motivo de la presente, les agradezco mucho el día de hoy haber participado en la clase, de estar tan pendientes de todo este desarrollo, de también a Astrid por habernos compartido pantalla, por habernos hecho estas preguntas. Con respecto a esta última, entonces me comprometo a que este fin de semana o iniciando la otra semana voy a ensayar a ver qué se puede hacer, voy a hablarlo con algunas otras personas que manejan el software, a ver si de pronto tienen conocimiento o si en definitiva no se puede hacer. Listo. Listo, Sebas, muchas gracias. Para de compartir por aquí pantalla, les agradezco yo mucho a ustedes y les deseo un feliz fin de semana. Igualmente, Seba, feliz fin de semana para todos. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.